tengan sus Biblias listas ahí en Ezequiel 20. Antes de iniciar, pues estamos en una serie de predicaciones del libro de Ezequiel. Para los que no saben, ya vamos en el capítulo 20. Aquí predicamos capítulo a capítulo. Y el sermón de hoy lo he titulado La mayor lección de la historia. ¿Cuál creen que es? Allá está en la pantalla. Su gloria, nuestro mayor bien. ¿Cuántos creen que conocer la historia de la humanidad en general es algo bueno? ¿Sí? Bueno, la realidad es que pocos aquí creo que han tenido la disposición, la dedicación para leer mucho de historia. Quizás algunos sí, porque estudian historia. Pero de mi parte, yo soy uno de los que me gusta escuchar de historias mucho, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Pero la mayoría aquí sabemos poco sobre pocos periodos de la historia, ¿cierto? Aún así creemos que existe un valor en estudiar historia o conocer algo de la historia. Creemos que hay lecciones que podemos aprender, o no sé si les pasa a ustedes que les gusta imaginarse cómo actuarían ustedes en determinadas circunstancias históricas. Y la realidad es que, como dice esa frase popular, creo que ustedes la pueden completar, atribuida a George Santayana: el que no conoce su historia. Bueno, esa es una frase muy famosa, pero hay muchos otros, muchos como este, nos animan a conocer la historia para no repetir los mismos errores de nuestros antepasados. Pero hay otros que, con un tono más realista y quizás un poco pesimista, nos animan a algo diferente. Por ejemplo, alguien dijo: lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. ¿Cuántos habían escuchado esa frase? Esa la dijo George Hegel. O alguien más dijo, Lawrence Peter: la historia nos enseña los errores que nosotros vamos a cometer. Es algo como más realista, ¿cierto? Lo que estos dos hombres nos dicen es que, en cierto sentido, la historia siempre se repite. Las personas, las circunstancias, las épocas cambian, pero esencialmente el hombre es el mismo. Y no es que pase exactamente lo mismo, es que, como dijo Mark Twain, la historia no se repite, sino que rima. El texto que nosotros tenemos hoy ante nuestros ojos, Ezequiel 20, nos enseña una gran lección de la historia, y creo que es la mayor lección. Quiero que mientras leemos ustedes vayan pensando qué lección Dios nos está enseñando en este recuento histórico. Es un recuento histórico lo que tenemos aquí. Así que voy a permitirme leer de la Reina Valera, Ezequiel 20, 1 al 44. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor: el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo,
a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso también yo les di estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros.
Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de entre las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído de Israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová. Amén. Esa es la palabra del Señor. Un texto largo, pero ¿pudieron percibir cuál es la gran lección que este recuento histórico nos enseña? No sé si pueden de pronto pensar un poco. Bueno, yo creo que es el siguiente, y es el mensaje que quiero proponerles y argumentar a la luz de este texto hoy. Lo que creo que este texto nos enseña, esta lección de historia de Ezequiel hacia los ancianos del pueblo, es que Dios busca su propia gloria sobre todo, y eso resulta en nuestro mayor bien. Dios busca su propia gloria sobre todas las cosas, y eso resulta en nuestro mayor bien. Y quiero convencerlos de que esta es la mayor lección de la historia a la luz de este pasaje, mostrando dos cosas en el pasaje. Y es que esta verdad, que Dios busca su gloria sobre todo, y eso resulta en nuestro mayor bien, Dios la ha demostrado en el pasado. Vamos a verlo de los versículos 1 al 33, y Dios lo ha jurado para el futuro. Versículos 33 al 44. Empecemos con mostrando que Dios ha mostrado en el pasado que busca su gloria, y eso resulta en nuestro mayor bien. En los primeros versículos, la primera parte de este texto. En este texto, no sé si notaron, los ancianos de Israel se acercan a Ezequiel para consultarle. No sabemos exactamente qué le iban a consultar. El hecho es que Dios no les iba a responder. No sabemos qué querían preguntar, pero Dios no les responde. Pero eso no quiere decir que Dios no les responda del todo. Dios sí les responde algo. Les da un discurso increíble sobre la historia de Israel. Y Dios encomienda a Ezequiel a juzgar a los ancianos. En los primeros versículos vemos eso. Y Ezequiel lo hace mostrándoles una lección de historia. Y no sé si notaron que Ezequiel pasa por cientos de años, desde el Éxodo, pasando por la liberación, cuando el pueblo estaba en Canaán, estaba en el desierto, y luego cuando entró a Canaán, hasta los días prácticamente de Ezequiel. Y en este texto, no sé si notaron que se repiten varias cosas una y otra vez. Hay como ciclos. Se repite como la historia una y otra vez. En ese sentido, ellos conocían su historia, pero aún así estaban condenados a repetirla.
Más bien, la historia les enseñaba los errores que ellos iban a cometer en el futuro. Y hay 4 elementos en este texto que nos muestran este desarrollo de esta historia, estos ciclos que se repiten una y otra vez. Y el primer elemento es la gracia de Dios. Noten cómo en los varios versículos en estos ciclos, cuando habla de Egipto, cuando habla de la primera generación en el desierto, luego la segunda y luego cuando están ya en la época de Ezequiel, Ezequiel resalta cómo Dios ha bendecido a su pueblo, cómo ha extendido su gracia sobre ellos. Versículo 5 de Ezequiel 20. Miren allí en sus Biblias, vamos a estar saltando en Ezequiel 20. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y noten todos estos verbos. Y noten cómo se repite una y otra vez la idea de que el Señor alza su mano para jurar. El día que escogí a Israel, el Señor escoge a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 6, aquel día que les alcé mi mano, jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había prometido, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Dios derramó su gracia, su bendición a esta generación. Luego, una generación después, versículo 15, leemos, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. De nuevo, es algo de juicio aquí, pero Dios alzando su mano y jurando hacia este pueblo. Versículo 23, se repite lo mismo. Más adelante en la historia, versículo 23 leemos, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Y luego, finalmente en el versículo 28 vemos la misma idea. Versículo 28, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dárselas. Así que es un elemento repetitivo en la historia. Aquí en estos saltos que hicimos en versículos estamos saltando generaciones, décadas. No está hablando de Dios actuando de la misma manera con las mismas personas, sino con otras generaciones. Y Dios muestra su gracia, Dios muestra cómo lo sacó de Egipto. ¿Cuántos recuerdan Egipto? Dios hizo obras grandiosas por medio de las plagas, por medio de abrir el mar rojo. Dios hizo todo eso, los sostuvo en el desierto, los bendijo, los alimentó. Dios mostró su gracia a través de todas estas generaciones y Dios tomó la iniciativa. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué se repite en el texto? Se rebelaron una y otra vez. Todo el relato registra el pecado de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero ellos se rebelaron. Versículo 8. Después de que dice, yo hice todo esto por ustedes, ¿qué dice el versículo 8? Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Entonces Dios tiene misericordia de esta generación y ellos se rebelan. Luego en el desierto con la siguiente generación los sostuvo y les dio sus leyes, pero igual ellos se rebelaron. Versículo 10, miren lo que dice. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, Dios sosteniéndolos, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 13, más ellos quisieron, cuando Dios los dio todas estas bendiciones, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Dios bendice y el pueblo se rebela. Y lo mismo sucede en el versículo 16 y 21 y en el versículo 24 con la siguiente generación hasta el presente donde estaba Ezequiel. Se seguían rebelando. Y creo que en este sentido las frases que les compartí al principio tienen mucho sentido.
La historia solamente nos muestra que los errores que cometieron en el pasado en esta generación se cometen, pero de maneras diferentes. Cambia la forma, pero es el mismo pecado. En cada época el hombre sigue siendo el mismo, pecador, rebelde en contra de Dios. Eso no cambia en nuestra época. Nosotros podemos acercarnos y leer la historia de Israel aquí y pensar, uy, nosotros somos re diferentes, súper diferentes a ese pueblo, cuando no es así. En cada época, incluyendo a las personas que estamos aquí, las personas despreciamos a Dios y nos volcamos hacia ídolos en nuestros corazones. Ahí lo dice en el texto, se iban tras los ídolos de su corazón, tras los ídolos de sus padres se les iban sus ojos. Cada generación repite la misma rebelión en contra de Dios. No hay diferencia. Si nosotros pensamos en la generación pasada, yo soy de una generación, aquí hay otros que son de una generación pasada, aquí hay contemporáneos a mí, otras que están una arriba y otras más arriba. Y algunos dicen, seguramente los mayores dicen, en nuestra época todas las cosas eran más sano, ¿cierto? ¿Será que sí? Y la generación arriba de ellos va a decir lo mismo. ¿Será que en el corazón del hombre hay algo que cambia en las generaciones? ¿O será que se repite el mismo pecado? ¿Se repite el mismo desprecio hacia la voluntad de Dios, hacia la gloria de Dios? ¿Será que en las generaciones cambia el hecho de que todos buscamos fuera de Dios lo que solo Dios puede darnos? Yo creo que no. Y el registro aquí nos muestra que no. Así que Dios tiene gracia, el hombre se revela. ¿Y qué hace Dios? En cada época ellos merecían ser juzgados y Dios les advierte que iban a ser juzgados. Dios los amenaza. Miren lo que pasa en el tercer elemento de este ciclo repetitivo en Ezequiel, de esta historia, es que en diferentes épocas Dios tiene gracia, ellos se rebelan y Dios les dice, ¿saben qué? Los voy a destruir. Ustedes merecen ser destruidos. Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. ¿Y qué dijo el Señor? Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces se rebelan y Dios, ¿qué hace? ¿Saben qué? Los voy a destruir, ustedes merecen ser destruidos. Versículo 13, de nuevo, lo mismo. Esta ya es otra generación. Ellos se rebelan y dice al final del versículo, ellos profanaron en gran manera mis días de reposo, y al final del versículo 13 dice, dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y luego en el versículo 21, lo mismo. Al final, en el versículo 21 nos dice que el pueblo se rebeló otra vez contra el Señor, y al final del versículo leemos, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. El mismo ciclo, el mismo patrón, una y otra vez. Y hermanos y amigos, todos los que estamos aquí debemos reconocer que Dios sería justo al juzgar y condenar a todos los que se han rebelado con Él en toda la historia. Nosotros vivimos en una época donde se nos hace pensar que eso es cruel. Pero nadie piensa que es cruel cuando alguien que viola niños es condenado. Lo cruel sería pensar lo contrario. Bueno, nosotros somos rebeldes, el pueblo de Israel fue rebelde, Dios les dice, los voy a destruir. En cada época, incluyendo la nuestra, sería justo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Versículo 8, vamos a volver allí, tenemos el cuarto elemento y punto central de todo el capítulo, y es aquí donde realmente llego a mostrarles de verdad, Dios busca su gloria y eso resulta en nuestro mayor bien, y es que Dios determinó retener su juicio para proteger su propio renombre, su propio nombre.
para defender su propio nombre y gloria. Versículo 8 y 9. Ya leímos el 8, ellos se rebelan. Dios les dice que derramaría su ira sobre ellos. Y luego en el versículo 9 nos dice así, después de que los amenaza, les dice, versículo 9, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios no destruyó a la generación de Egipto que se rebeló contra él? Por amor a su propio nombre. Versículo 13 y 14, de nuevo. Versículo 13, el pueblo se rebela otra vez, otra generación. Dios les dice, los voy a destruir, ustedes merecen ser destruidos. Y en el versículo 14, ¿qué dice el Señor de nuevo? Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. El Señor busca su propia gloria en todo. El Señor busca sobre todas las cosas su propia gloria. Versículo 17, nuevamente, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, haces eso? Porque tienes misericordia de culpables. Versículos 21, en la segunda parte del versículo 21b, dice, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Y en el versículo 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Creo que el texto es convincente. Vivimos en una época donde se nos hace donde se nos quiere hacer pensar de que todo el universo gira alrededor nuestro. Tú eres el centro del universo y tú eres el centro del universo de todos. Todos deberían girar en torno a ti, incluyendo a Dios. Pero lo que vemos a la luz de este texto y a la luz de la revelación de la Escritura es que Dios busca su propia gloria. Todo el universo gira en torno a Él, todo gira en torno a su existencia, a su gloria. Incluso el perdón y la salvación de pecados tiene que ver con la gloria del Señor. Es por eso que Dios no destruyó a la generación de Egipto que se rebeló contra Él, y a la siguiente y a la siguiente, y es por eso que no destruye a pecadores hoy en día, porque busca su propia gloria. Y al Dios buscar su propia gloria, pecadores son perdonados. Al Dios buscar su propia gloria, pecadores son disciplinados y santificados para que conozcan, atesoren y aprecien esa gloria. Al Dios buscar su propia gloria, pecadores reciben el mayor bien, que es conocer al Dios poderoso y glorioso. Y de nuevo, iglesia, nosotros no podemos comprarnos la idea de que Dios vive centrado en el hombre. Dios ama al hombre, pero no lo ama por causa de él mismo. Incluso algunos predicadores famosos hoy en día, no sé si han escuchado por ahí, pero han llegado a decir cosas como que Dios creó todas las cosas porque se sentía solito y prefirió crearte a ti para que estar solo. Eso es una completa herejía. Dios está completo en sí mismo. Dios siempre ha estado y siempre estará satisfecho en sí mismo. Y si creó al universo, lo creó fue para su propia gloria, para mostrar su poder, para mostrar cuán glorioso es Él. Es por eso que el universo es como es. De nuevo, nosotros tendemos a pensar que todo gira en torno a nosotros. ¿Por qué Dios creó un universo tan grande y solo existimos nosotros? ¿Por qué no se trata de nosotros? Se trata de Dios. Y el universo, vaya que sí testifica de cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. Iglesia, nosotros cantamos hace un momento cuando iniciamos, amén, amén,
Toda la historia, toda la gloria de la historia se trata de el Señor. Desde Adán y Eva, incluso desde Satanás, los ángeles y los demonios, hasta el final de la historia, incluyéndonos a nosotros, y todo lo que incluye toda la historia, se trata del Señor y su gloria. Vivimos en un universo gobernado por un Dios sabio que busca su propia gloria, y eso resulta en el bien de sus hijos. Y no sé si lo han notado en las Escrituras, pero Dios ama su propia gloria y cuadró con la escuela dominical. Dios es celoso por su propia gloria. Y porque busca esa gloria es que Jesucristo se encarnó. Para que pecadores como nosotros fuéramos perdonados, para que ahora nosotros, al ser perdonados y ser transformados, podamos ver, contemplar esa gloria de Dios. Y eso lo dice Pablo en Corintios. Y eso permea toda la Escritura, iglesia. Esa debería ser nuestra manera de pensar, a interpretar la historia, interpretar nuestra propia vida. Y nosotros constantemente creo que perdemos de vista esto cuando incluso lo sabemos de memoria. Salmo 23, 2, no sé si lo recuerdan. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Ahí está. En uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, incluso no creyentes lo conocen, pero allí está, Dios hace todas las cosas para su gloria. Y eso resulta en que nosotros recibamos bien. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se podrían citar muchos textos más. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué importa saber que Dios hace todas las cosas para su gloria y no principalmente por nosotros mismos? ¿Saben por qué? Porque eso nos da una seguridad incluso mayor. El hecho de que nuestra salvación dependa del renombre y la gloria de Dios hace que nuestra salvación sea más segura que si dependiera de cuánto nosotros generamos amor a Dios, cuánto producimos el hecho de que Dios nos ame. No. Es más segura nuestra salvación porque descansa en Dios defendiendo y protegiendo su propio renombre. El pastor John Piper es alguien que habla mucho de esto. Uno de los primeros que le escuché hablar de esto, y al principio yo decía, ¿cómo qué? ¿Cómo así que Dios está centrado en sí mismo y no en mí? Bueno, eso lo explica la Escritura y eso es bueno. Él dice lo siguiente, y permítame citar, es una cita un poco larga. Él dice: el máximo compromiso de Dios es hacia sí mismo y no hacia nosotros. Y ahí radica nuestra seguridad. Dios ama su gloria sobre todo. Lo leímos hace un momento, Isaías 48. Lo leímos juntos. Isaías 48 es muy claro. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, mi honra no daré a otro. Ahí está. Dios lleva a cabo la salvación por causa de sí mismo. Él justifica a personas llamadas por causa de su nombre para que Él pueda ser glorificado. Y esa no es una nota aislada, sigue diciendo Piper, en la sinfonía de la historia redentora. Es el motivo recurrente del compositor, que es todo suficiente. ¿Por qué Dios predestinó en amor? ¿Por qué Dios nos predestinó en amor para ser sus hijos? La respuesta es Efesios 1, para que la gloria de su gracia fuera alabada. ¿Por qué Dios creó un pueblo para sí mismo? Ezequiel 43, para gloria mía los he creado.
Porque Dios hizo de una sola vasija vasos para honra y vasos de deshonra, Romanos 9, para mostrar su ira, dar a conocer su poder y revelar las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia. Porque Dios levantó a Faraón, endureció su corazón y liberó a Israel con brazo poderoso, Ezequiel 14, para que sus maravillas se multiplicaran por encima de Faraón, para que su renombre pudiera ser declarado en toda la tierra, dice Éxodo 9. Todo en la historia se trata del Señor y de su gloria. Y eso es bueno. Para eso nuestros corazones fueron hechos, para que al ver eso nosotros digamos, wow. Eso es lo único que va a satisfacer nuestros corazones, la gloria del Señor. Sigue diciendo Piper, ¿por qué Dios perdonó al rebelde Israel en el desierto y finalmente lo llevó a la tierra prometida? Ezequiel 20 lo dice, a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones. En Samuel, ¿por qué Dios no destruyó a Israel cuando lo rechazaron por ser rey sobre ellos y exigieron ser como todas las demás naciones? Primero de Samuel dice, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande amor a sí mismo. El amor de Dios por la gloria de su propio nombre es la fuente de la gracia gratuita que nos salva y la roca de nuestra seguridad. ¿Por qué Dios sacó a los israelitas del cautiverio? Daniel, por allá en Daniel 9, oró, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, Señor. Por amor de sí mismo. ¿Por qué el Padre envió al Hijo encarnado a su pueblo? Jesús mismo lo dijo, porque el Hijo vino para su hora final. Para esto he llegado a esta hora, dijo Jesús en Juan 12, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y por qué Jesucristo tuvo finalmente que morir? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios se encarnara y muriera en la cruz? Para salvarnos podríamos contestar sí, pero eso es un resultado de algo más importante, y era para demostrar que Dios sí era justo, para Dios defender su propio renombre. Romanos 3 lo dice. Dios puso a Cristo como propiciación para manifestar ¿qué? Su justicia y mostrar que Él es justo y a la vez puede justificar a pecadores. Hermanos, Dios ama su gloria. Él está comprometido con todo su ser, con su infinito y eterno poder para mostrar esa gloria y preservar la gloria de su nombre. Y no es diferente en nuestros días, no es diferente hoy. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo 2:13, ¿cuántos conocen ese pasaje? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No significa que nosotros somos salvos a pesar de la falta de fe. No. Porque el versículo anterior dice, si le negamos, Él también nos negará. Más bien, significa que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La lealtad más fundamental, termina diciendo Piper, de Dios es para su propia gloria. Él está comprometido en ser Dios antes de comprometerse con ser cualquier otra cosa. Y de eso es que nos está hablando Ezequiel 20. Una y otra vez Dios mostrando, yo hago todas las cosas buscando mi propia gloria y eso resulta en el mayor bien de ustedes pecadores. Es por eso que en el texto se repite una y otra vez la frase que se repite mucho en Ezequiel, para que sepan que yo soy el Señor. Hermanos, ese es el mayor bien, conocer a Dios y tener una relación con Él. Cuando yo digo en el mensaje que les estoy argumentando hoy, tratando de convencerlos de que Dios busca su gloria sobre todo, y eso resulta en nuestro mayor bien. Cuando estoy hablando de mayor bien, no estoy hablando de una casa y un carro, porque algunos lo interpretan así. No estoy diciendo que Dios solo hace que pasen cosas buenas en nuestras vidas. Quiere decir que el mayor bien
incluye que Dios utiliza cosas incluso malas en nuestras vidas para producir el mayor bien, que es que nosotros sepamos que Él es el Señor, que conozcamos más a Cristo, que disfrutemos más de Él. Es por eso que nosotros deberíamos interpretar qué es bueno y malo en base a cuánto nos acerca al Señor o no. En ese caso, incluso una enfermedad podría llegar a ser algo bueno cuando nos lleva más al Señor. Y una bendición económica podría considerarse algo malo si nos aleja del Señor. El mayor bien que el Señor buscaba en su pueblo era glorificarse a sí mismo y que ellos pudieran ver y entender que Él es el Señor. Y que sus corazones fueran desarraigados de sus ídolos y fueran arraigados a adorarlo a Él. Y iglesia, si el Señor busca su propia gloria sobre todo, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Eso quiere decir que si la gloria de Dios es lo que más apasiona a Dios, lo que más nos debería apasionar a nosotros, debería ser su propia gloria. Y nosotros necesitamos para eso que nuestros ojos sean abiertos y clamar al Señor que sea así. ¿De qué cosas son las que nosotros realmente alabamos espontáneamente? ¿Qué cosas son las que nos apasionan? Las que capturan nuestro corazón, las que nos gustan, las que consideramos como asombrosas. Wow, este jugador de fútbol y este partido y el otro. Ahorita estamos en Copa, ¿no? Y entonces todo es. Y wow, el fútbol me apasiona. ¿Por qué? No está mal, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no nos apasionamos por la gloria de Dios como nos apasionamos por otras cosas? Esta verdad teológica de que Dios busca su propia gloria sobre todas las cosas, y eso es bueno, no es una realidad teológica, no es una verdad teológica abstracta por allá. Eso es algo que debería incluso cambiar la manera en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, en la que se lleva a cabo nuestro matrimonio, nuestra crianza. Como dijo el apóstol Pablo, incluso nuestro comer, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, nosotros existimos para la gloria de Dios. Detrás de nuestro testimonio y nuestra vida hay algo mucho más importante que nuestro propio renombre. Está la gloria de Dios. Detrás de nuestro propio testimonio está algo más importante de la imagen que otros tengan de nosotros, y es la gloria de Dios. Así que Dios busca su propia gloria sobre todo, y eso resulta en nuestro mayor bien. Dios lo ha demostrado en el pasado. Y en segundo lugar, y más brevemente, consideremos cómo Dios lo ha jurado para el futuro. Versículos 33 en adelante. No solo Dios lo demuestra en el pasado, sino ahora Dios nos muestra que se compromete a seguir haciéndolo en el futuro. Versículos 33 al 34, eso implica que Dios no va a dejar a un lado sus promesas hacia su propio pueblo. Porque lo que está en juego, cuando Él promete, que es su nombre. Si un padre le promete a un hijo, mira, hijo, el siguiente domingo te va a comprar un helado cuando salgamos de la iglesia, y el padre a los 8 días no lo hace, ¿cómo el hijo va a ver al padre? Como un mentiroso, como alguien que no cumple su palabra. ¿Saben? Dios no va a permitir que eso pase con él. Cuando Dios dice algo, lo cumple, no principalmente por la persona a la que le promete, sino por su propio nombre. Su propio nombre está en juego. Y de los versículos 33 al 39, Dios promete buscar su propia gloria y traer mayor bien a su pueblo, incluso en medio del juicio y la disciplina. Versículos 33 al 39. Permítame resaltar algunos elementos allí. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Eso es un texto fuerte.
Eso es lo que Paul Tripp llamó alguna vez gracia violenta. Es decir, Dios diciéndole: ¿saben qué? ¿Ustedes no quieren que reine sobre ustedes? No importa, yo voy a reinar sobre ustedes. Os sacaré de entre los pueblos, versículo 34, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice el Señor. Y les dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Dios se compromete con su propia gloria, y eso muchas veces no es tan cómodo para su pueblo. Es como un padre a un hijo. Un padre ama a su hijo y en muchas ocasiones el hijo necesita corrección, y eso el hijo no lo ve como algo bueno en el momento, pero aún así es bueno. Dios, al buscar su gloria, está haciendo eso con su pueblo y lo hace con nosotros. Paul Tripp dice sobre esta gracia violenta que nuestra relación con el Señor nunca es otra cosa que una relación de gracia. Es la gracia que nos trajo a su familia, es la gracia que nos mantiene en ella, y es la gracia que nos mantendrá siempre en ella. Pero la gracia que Dios derrama sobre nosotros no siempre es cómoda. No siempre es cómoda porque Él no está trabajando principalmente para nuestra comodidad. Él está trabajando para nuestro carácter. Y eso incluye a veces pasarnos bajo la vara. La gracia de Dios es una gracia persistente. Una gracia que está comprometida con su renombre, y por lo tanto Dios se compromete con su pueblo a santificarlo, a obrar en ellos. La imagen aquí es de un rey imponiéndose sobre su pueblo, incluso cuando ellos inicialmente no lo ven como algo bueno. Y eso implica, iglesia, que a su pueblo, en su gracia violenta, entre comillas, Dios a veces permite y nos lleva a diferentes circunstancias para mostrarnos precisamente eso, que Él es rey y que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y el punto aquí de Ezequiel es que Dios va a reinar sí o sí sobre su pueblo. Y nosotros podemos pensar ahora que Dios sí o sí va a reinar sobre todos los habitantes y criaturas de la tierra. Esto no está en juego. Eso no es un sí, quizás, es un Dios va a reinar. La pregunta no es si lo hará, sino si todos reconocerán su señorío de manera voluntaria. Va a llegar un día, iglesia y amigos, en el que se humilló a sí mismo haciéndose hombre hará que todos doblen sus rodillas delante de Él como rey. Ya sea porque se han rendido bajo su señorío voluntariamente, se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio, o ya sea porque sus rodillas sean quebradas. Filipenses es claro. Dios busca su gloria y eso resulta en nuestro mayor bien, pero no resulta a veces en el bien de los que no se han arrepentido y creído en el Evangelio. Filipenses 2, 10, 11 dice: por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué de nuevo? Para la gloria de Dios Padre. Si tú estás aquí y no te has rendido al señorío de Jesucristo, aún estás a tiempo de hacerlo, de arrepentirte de tus pecados y confiar en la obra suficiente de Jesucristo. Va a llegar un día donde eso no va a pasar de manera voluntaria, donde Jesucristo sí o sí reinará sobre todos y juzgará a unos que no se han arrepentido. ¿Saben por qué? Porque Dios también es glorificado al juzgar y al condenar a pecadores.
Ezequiel termina con un tono de esperanza. Iniciamos con la imagen de unos ancianos que se acercan a consultar, no sabemos por qué, y Dios diciéndole a Ezequiel, júzgalos. Pero ese juicio parece que viene con confrontar el pecado y luego mostrar la esperanza que tienen en el Señor. Versículos 40 al 44. Básicamente, el Señor dice, yo voy a santificar mi nombre. Versículo 41, miren lo que dice el 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Dios jura santificar su nombre en medio de su pueblo, y Él lo hará. Lo está haciendo y lo seguirá haciendo y lo hará hasta que Jesucristo regrese en gloria. Es por eso que nosotros deberíamos orar como nos enseñó el Señor Jesús. ¿Cuál es la primera petición y la más grande del Padre nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Nosotros oramos, Señor, que en mi vida tu nombre sea mostrado como santo, que yo lo tome como santo, lo muestre como santo, hable de él como santo y que otros puedan hacer lo mismo. Esa debería ser nuestra oración en cada área de nuestras vidas, que el nombre de Cristo sea exaltado y santificado. Iglesia, Dios busca su propia gloria sobre todas las cosas, y eso resulta en el mayor bien de su pueblo, de aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Dios lo ha mostrado en el pasado con abundantes pruebas, y Dios se ha comprometido, ha jurado a hacerlo en el futuro, y nosotros podemos tener la certeza de que así será. Segunda Tesalonicenses 1:10, con este termino. Cuando Jesús venga, Jesús regresará. Podemos tener la certeza que lo hará. ¿Por qué? Porque el Señor busca su propia gloria. Cuando Jesús venga en aquel día, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Jesús regresará a reinar para ser glorificado. El Señor lo ha jurado en el futuro. Así que, mientras tanto, nosotros aquí en el día a día vivamos confiando en que así es en nuestras vidas, así es en la historia y así será por la eternidad. Que la gloria sea nuestro Dios, que busca su propia gloria.